Saludos de Año Nuevo amigos, me llamo Igor Patrín, soy médico dermatólogo y cosmetólogo, pero también soy videobloguero. Ya llevo 5 años con mi canal en YouTube, donde hablo sobre cosméticos y procedimientos estéticos, en general de todo lo que tiene que ver con el tema de la belleza. Así que suscríbanse si aún no lo han hecho. Y como es costumbre entre los blogueros, al principio y al final del año hacemos un resumen de los resultados. Y decidí que no voy a romper la tradición, haré algo parecido. En el video anterior hablé sobre las tendencias en cosmetología que, en mi opinión, se observan hoy en día, es decir, sobre lo que hemos logrado en los últimos 10 años realizando las mismas inyecciones, y en el video de hoy me gustaría discutir por el contrario las antitendencias, es decir, esos procedimientos que, bueno, en mi opinión, están perdiendo relevancia debido al resultado que se obtiene y al entendimiento de la fisiología. Esta lista será muy mía, muy subjetiva, así que pueden no estar de acuerdo con ella, pero de todos modos trataré de justificar mi punto de vista. Ahorita estoy fuera de la ciudad, en una casa muy padre. En este momento está cayendo una nieve esponjosa así. Eso crea un ambiente muy navideño, y para que la charla sea aún más acogedora entre nosotros, hasta me serví un cafecito, así que ustedes también prepárense un té y ahorita vamos a platicar del tema. La primera antitendencia que vamos a discutir son los labios de pato. Probablemente esta es la antitendencia más conocida en la cosmetología, porque cada uno de ustedes, si no lo ha probado en sí mismo, lo ha visto en sus conocidos o simplemente en chicas en algún centro comercial, bares o clubes nocturnos. Me parece que los labios de pato, hace unos años, eran un atributo obligatorio de cualquier look glamuroso. Incluso en todas las imágenes caricaturescas, al representar a una chica glamurosa con ropa cara y en un auto lujoso, los labios de pato eran imprescindibles. Recuerden a esas famosas NC. ¿Por qué se hacían los labios de pato? En mi opinión, no es una simple coincidencia entre el deseo de tener labios grandes y la disponibilidad de los rellenos. El relleno de ácido hialurónico es una sustancia líquida, como un gel, que se parece a la gelatina, y en realidad no puede mantener una forma fija. Y muchas veces las chicas que naturalmente no tienen labios carnosos realmente quieren tenerlos. Y por eso, después de hacerse el procedimiento de relleno una vez, no quedan satisfechas con los resultados porque el gel se distribuye y no se logra ese volumen exuberante. Se hacían el procedimiento de nuevo, una segunda y tercera vez, y al final terminaban con un gran volumen en los labios, lo que creaba una apariencia bastante graciosa, que realmente parecía el pico de un pato. Hoy en día, por supuesto, ya está claro que eso no está tan padre, y los labios de pato se ven cada vez menos, sobre todo en las zonas periféricas. Cuando viajo a diferentes lugares de Rusia para dar seminarios, ahí los veo con más frecuencia. Aún así, en las ciudades grandes esto ya se ve un poco menos, pero en su lugar llegó una nueva técnica muy popular que se llama labios planos. También tiene otros nombres más vulgares. Su esencia consiste en que el relleno se inyecta superficialmente, justo debajo de la piel, además de que se causa un traumatismo adicional. Definitivamente discutiremos esta técnica contigo en un video aparte y hablaremos de sus ventajas y desventajas. Pero en el video de hoy es importante que entendamos que esto es realmente una tendencia muy popular, que en mi opinión se volvió tan popular debido al resultado muy notable que se ve inmediatamente después del procedimiento. Todas esas fotos que ven en Instagram se toman antes y luego inmediatamente después, cuando hay hinchazón, con ese efecto justo después de la anestesia. Además, se aplica algún tipo de vaselina especial para darle a los labios el máximo volumen y brillo, y realmente impresiona ese resultado. Pero, en mi opinión, esta técnica no es muy buena por dos razones. Primero, porque el relleno en esta técnica sigue siendo un gel y no puede durar mucho tiempo. No puede mantener su forma durante mucho tiempo, por lo que el resultado será a corto plazo. El segundo punto, cuando el relleno se aplica de manera superficial, después puede volverse visible y eso tampoco se ve bien. Es decir, después de que este efecto desaparece, la piel de los labios puede volverse más flácida. Un buen y duradero resultado todavía se observa en aquellas chicas que tienen una forma de labios muy bonita y natural, evertida. Si los labios, por su forma, están hacia adentro, en mi opinión, es imposible obtener un resultado duradero con esta técnica plana. La siguiente tendencia de años pasados son las llamadas cejas de Mefistófeles, cuando la cola de la ceja se levanta hacia arriba. Esto se hace para levantar el párpado. Y este procedimiento fue muy popular, a pesar de que en general se considera una complicación y un efecto no deseado al aplicar la toxina botulínica. Es decir, en la literatura, en general, esto se describe como una complicación, pero incluso entre nuestras personalidades mediáticas, recuerden a Elena Malisheva, que anda con esas cejas, esto se volvió un procedimiento popular.
En mi opinión, este procedimiento se volvió tan popular porque todos quieren levantar las cejas. De hecho, con la edad a todos se nos bajan las cejas y queremos levantarlas, y la toxina botulínica es una de las formas más simples y efectivas de corregir este problema. ¿Pero por qué se obtenía precisamente esa mirada tan enojada? Principalmente porque la toxina botulínica se aplicaba solo en la parte lateral de la ceja y la levantaban hacia arriba, mientras que la parte central e interna de la ceja, al contrario, bajaba, y así se obtenía ese aspecto tan enojado. Hoy en día, la toxina botulínica también se utiliza para el lifting de cejas, pero han cambiado los puntos de aplicación de este medicamento, y la ceja, con la corrección adecuada, debe levantarse por completo, lo que ya no genera esa expresión facial tan enojada. Además, en otros tipos de lifting de cejas no quirúrgicos, cada vez se discute más la participación de la zona temporal, es decir, el hundimiento precisamente en el área de la sien provoca que la ceja se caiga hacia abajo. Por eso, bueno, en mi opinión, sí, nuevamente, el estándar de oro en la corrección de la posición de la ceja es la combinación de la aplicación de toxina botulínica y el relleno de la zona temporal con un filler. Pero nuevamente, en los últimos años se ha vuelto súper popular un procedimiento llamado lifting de cejas con hilos. Seguramente también lo han escuchado, si les interesa el tema de la cosmetología. La idea es que en la zona de la frente se colocan hilos que levantan la ceja hacia arriba. Y nuevamente, este procedimiento se ha vuelto muy popular. Muchos pacientes me preguntan sobre él porque justo después del procedimiento se obtiene un efecto increíble. O sea, te lo haces y ya se nota que la ceja se levantó. Pero hay dos aspectos negativos. En primer lugar, la introducción del hilo en la zona de la frente es bastante traumática, porque el hilo idealmente debe colocarse en la capa superficial del tejido graso subcutáneo y en la zona de la frente prácticamente no existe. Por eso, el hilo pasa prácticamente a través del músculo frontal, y al pasar por el músculo lo lesiona bastante. Por eso, en esta zona suelen aparecer moretones y hematomas que duran bastante tiempo. Pero probablemente esto no es tan problemático como el segundo punto, es la poca duración del resultado. El hilo se fija en la ceja. Y aquí actúa el músculo orbicular del ojo, que jala estos hilos hacia abajo, y como el músculo orbicular del ojo es muy fuerte, supera los hilos bastante rápido, y el resultado se pierde, máximo en 1 o 2 meses. Por eso resulta que, aunque pagaste dinero, te implantaron los hilos. Si sigues las reglas también tomaste antibióticos, anduviste con moretones, y después de mes y medio ya no tienes ningún efecto. Por eso, en mi opinión, los hilos no son el método de elección para corregir el horizonte de las cejas. Es decir, personalmente en mi práctica prefiero la combinación de toxina botulínica y relleno. Pero para pacientes de edad avanzada a veces tiene sentido realizar un procedimiento de lifting endoscópico quirúrgico, es decir, acudir a un cirujano plástico. Porque en cuanto a la rehabilitación puede que no sea tan aterrador, pero da un resultado más duradero. El siguiente procedimiento es el perfil Jolie. Es un procedimiento muy bonito para Instagram, después del cual la diferencia se nota de inmediato en las fotos y se ve un óvalo claramente definido. ¿Este es el llamado ángulo de la juventud? Este efecto se logra mediante la aplicación superficial de rellenos densos precisamente en esas zonas de proyección que queremos resaltar. Y en general, en mi opinión, es un concepto interesante porque da un lifting notable, es decir, se puede obtener un contorno facial más definido, pero, de nuevo, tiene la desventaja de que el efecto dura muy poco. El relleno no puede mantener la forma por mucho tiempo, especialmente cuando se aplica en la zona de la grasa subcutánea superficial. Por eso, esa definición de la línea también dura aproximadamente mes y medio o 2 meses, después de lo cual el volumen permanece pero ya no hay ese contorno definido. En mi opinión, es mucho más correcto aplicar el relleno en la zona del músculo macetero, es decir, profundo, hasta el hueso. Este resultado durará más tiempo y dará el efecto de mejorar la definición del óvalo facial gracias a la tensión de la capa músculo-aponeurótica, la capa SMAS. Es decir, se puede jugar con el relleno de manera superficial, pero solo en pequeños volúmenes y en personas que ya tienen un contorno bonito y definido, solo para tensarlo un poco más. Si la persona no tiene mucho volumen en esta zona, las posibilidades del relleno en esta área son limitadas. La siguiente tendencia es la aplicación de relleno en el pliegue nasolabial. Les recuerdo que el pliegue nasolabial es una zona dinámica, donde la piel está sometida a una deformación constante. Y si sonríen, notarán que ocurre un movimiento hacia afuera. Y si inyectamos el relleno directamente en el pliegue nasolabial, el relleno comienza a desplazarse hacia afuera. Y de esta manera, al contrario, resaltamos el rodete nasolabial que está encima del pliegue nasolabial, y al final obtenemos un pliegue nasolabial aún más profundo.
En realidad también se puede inyectar relleno aquí, pero solo a cierto tipo de personas con una fuerte deficiencia de tejido graso subcutáneo. Pero hoy en día, estos procedimientos se realizan muy raramente. Antes se hacían prácticamente a cualquier persona con algún primer signo de cambios relacionados con la edad. La siguiente antitendencia tiene que ver con las técnicas con hilos. Ante todo, estos son métodos dirigidos a formar esos nudos grandes detrás de las orejas, diferentes tipos de lazos. Antes eran muy populares y eran muy efectivos para corregir el contorno facial. Pero hoy en día, de nuevo, todo esto es solo mi opinión personal, porque no soy un super experto en técnicas con hilos, pero como yo lo veo, esto está perdiendo relevancia porque obtenemos una fijación muy fuerte detrás de las orejas. Es bastante traumático, pero realmente aquí sostiene muy bien. Pero por otro lado, los hilos se fijan en el tejido subcutáneo graso, que ya no proporciona una fijación tan fuerte. Y al final resulta que no tiene sentido causar ese trauma, porque con los hilos la mejilla se desliza de nuevo hacia abajo. Por eso, hoy en día se utilizan técnicas menos traumáticas con fijación en la grasa subcutánea. Es decir, no tiene sentido hacer esos nudos complicados detrás de la oreja. Y el segundo punto es esta hipercorrección. Es decir, al hacer estos mismos nudos, la piel se estiraba mucho y resultaba que la persona, durante 2 o 3 semanas después del procedimiento, quedaba con una hipercorrección. Eso no se ve nada bien. O sea, aquí se forma un pliegue grande, el óvalo se jala hacia atrás, pero después de unas 2 o 3 semanas se logra una corrección normal. O sea, cuando la persona se alegra por el resultado, luego poco a poco desaparece. ¿Por qué estoy en contra de la hipercorrección? Porque eso le causa mucha incomodidad al paciente. O sea, hasta que no se recupere la posición normal de los tejidos, es difícil llamarlo bonito. En segundo lugar, con la hipercorrección se pueden dañar esas mismas espículas, esas muescas, sí, que se usan para fijar los tejidos. Con una fuerte tensión, el hilo pierde la capacidad de fijar los tejidos. Por eso, la tendencia actual en la implantología de hilos, pero de nuevo, hasta donde puedo opinar, no soy un súper experto en esto. Pero en mi opinión, esto es un rechazo a métodos tan rígidos, agresivos, traumáticos, con una fijación tan fuerte. Es decir, se prefiere el uso de métodos más suaves, sin hipercorrección, sin fijación en estructuras profundas y con menos traumatismo. Es decir, los hilos van por el camino de causar menos traumatismo, por así decirlo. La siguiente antitendencia se refiere a la cosmetología con aparatos, específicamente al lifting SMAS por ultrasonido. El lifting SMAS por ultrasonido es un procedimiento con aparatos que se utiliza para el estiramiento facial sin cirugía. El procedimiento es muy popular, seguramente has oído hablar de él. Pues bien, antes, hace algunos años, era común realizar este procedimiento con parámetros muy altos. Se creía que solo así se podía lograr un buen resultado, e incluso a veces el procedimiento se realizaba bajo anestesia general. Hoy en día, muchos especialistas que practican, incluyéndome a mí, consideran que realizar un ultrasonido SMAS tan agresivo puede llevar a cambios irreversibles en nuestras estructuras de tejidos blandos. La aparición de fibrosis en los tejidos puede complicar la terapia posterior, porque en pocas palabras este ultrasonido no podrá atravesar estas estructuras fibrosas. Y, en pocas palabras, con una aplicación tan agresiva, el ultrasonido SMAS se puede realizar básicamente solo una vez en la vida. En mi opinión, una perspectiva más moderna es que el ultrasonido SMAS debe realizarse con parámetros más suaves. Algunos fabricantes ya han empezado a limitar la potencia máxima incluso en los dispositivos por defecto. Es decir, por ejemplo, en la versión del aparato que usamos nosotros, la última, los parámetros máximos ya están limitados por el propio fabricante. Y esto es necesario para que el ultrasonido SMAS funcione no como una cosa que quema agujeros dentro de la piel y de esa manera tensa, gracias a la fibrosis de los tejidos, sino que, debido a un calentamiento más suave, da el efecto de estimular la formación de colágeno. Y de esta manera, el procedimiento se puede realizar regularmente y obtener un resultado más suave y natural sin alterar la circulación sanguínea ni la nutrición de los tejidos. Es decir, en mi opinión, la antitendencia es el ultrasonido SMAS en la técnica de impacto superagresivo. Y la tendencia es realizar el procedimiento de manera más suave con el objetivo de estimular los tejidos y la formación de colágeno. En general, podríamos seguir discutiendo tendencias y antitendencias, pero el video ya está quedando demasiado largo y temo que ya se hayan cansado. Así que por hoy eso es todo. No olviden dejar sus preguntas en los comentarios. Les recuerdo que tengo una nueva sección en la que elijo la pregunta más interesante y la respondo en un video aparte. La sección se llama Pregúntale a Patrin. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y yo me despido de ustedes. Hasta pronto.